Ya estamos de vuelta en su programa Contacto Directo. Y a esta hora que estamos viendo este tema del COVID-19 y las diferentes acciones que se están tomando, pues nosotros también queremos saber la opinión de cómo van las cosas desde dentro, desde un especialista también que está desde su trinchera, como lo ha dicho el presidente, todos estamos peleando por superar esta enfermedad, pues, ¿no? Entonces, vamos a conversar con el médico, el doctor Luis Edgardo Figueroa Montes. Él es médico patólogo, director de medicina del laboratorio y miembro de la Sociedad Peruana de Patología Clínica, a quien doy la bienvenida. Doctor Figueroa, ¿cómo está? Muy buenas tardes y bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias, Adolfo y a VHTV por esta invitación y bueno, listo para las preguntas y el tema que vamos a conversar. Doctor, ¿cuál es la situación actual de salud en la que estamos viviendo? Primero, en algún momento el presidente dijo una meseta difusa, pero esta situación que hoy nos lleva a escuchar en las noticias que somos el segundo país en el mundo con mayor índice de mortalidad por millón de personas, nos hace pensar pues de que nada está yendo bien en esta situación o esta guerra contra el COVID-19. Bueno, sí, en realidad esa es la realidad. Estamos teniendo este lamentable, por decirlo así, ubicación en este número, en este ranking mundial, donde nos ubican en ese puesto por el número de muertes por millón de habitantes, ¿no? Sin embargo, hay que entender que esto no es un tema, digamos, que haya sido culpa de la pandemia, sino que la pandemia ha desnudado nuestra realidad de nuestro sistema sanitario. Nuestro sistema sanitario nacional, bueno, tiene varios temas en realidad asociados, complejos, múltiples aristas, pero en realidad esa situación ha permitido ver de que no hemos estado en la capacidad de responder a las expectativas de una pandemia cuyo impacto a nivel de la sociedad, cuyo impacto a nivel de la población nacional ha llevado a estas cifras lamentables. Ahora, acá hay varios conceptos, ¿no? Uno es el sistema de salud, que lamentablemente no estaba preparado para poder atender, digamos, esta pandemia a nivel nacional. Es un problema que ya se viene luchando desde hace muchos años. Yo desde que estoy parte del sistema sanitario activo, por decirlo así, como médico asistente, he visto innumerables, digamos, luchas gremiales por diferentes grupos de la Federación Médica, tanto los gremios del Ministerio de Salud como de Salud, tratando de pedir mejoras sustanciales, ¿no? Y no ha habido ministro que año tras año no haya repetido lo mismo de que se van a hacer mejoras, pero al final y al cabo, como nos encontramos, es como hemos respondido a esta pandemia. Y es entendible que en un corto plazo no vamos a poder resolver lo que no se ha resuelto hace más de 30 o 40 años. Como término número dos sí, es el comportamiento de nuestra población. Esta epidemia tiene que ver mucho con el comportamiento de nuestra población, porque como hemos visto, las medidas no farmacológicas son exitosas. ¿Qué significa? Mascarilla, lavado de manos, distanciamiento social. Independientemente de que exista la necesidad de reincorporarse laboralmente, si tomamos estas medidas vamos a conseguir evitar la transmisión. Pero eso no es posible debido a que, como lo vemos todos los días desde la perspectiva mediática, eso no sucede. No somos, digamos, una sociedad que entienda que estas medidas son exitosas. Inclusive apelamos a otro tipo de tratamientos. Vemos cómo, a pesar de estar todavía en la ola de la epidemia, estamos visitando a familiares. Y bueno, los ejemplos son innumerables, ¿no? Entonces, yo creo que esas dos principales variables, digamos, nuestra sociedad como tal que nos desnuda y nuestro sistema sanitario, son los que están llevando a que no podamos todavía controlarlo. Ahora. Sí. Quería hacerle una repregunta sobre estos dos puntos que usted ha expuesto. Primero, es consabido que no es responsabilidad de este gobierno el mal que acoge o que tiene nuestra salud pública desde hace más de 30 años. Y este retraso que existe
en la infraestructura, todo el tema también del material humano, ¿no? Por diferentes motivos no se ha tratado bien a la salud en nuestro país, por ende, el sistema de salud adolece de muchas cosas. Pero ante esta pandemia, más allá de tomar las medidas correctivas que ya en el camino no se pueden tomar, no es necesario buscar otros actores. Me refiero, ¿qué pasó con el tema de las clínicas? El tema de las clínicas fue un saludo a la bandera, porque no se puede intervenir las clínicas a pesar de que la ley lo permite. Hoy día una clínica usted llama para querer atenderse siendo un ciudadano de pie y simplemente le dicen no hay espacio. Pero si llama de manera particular, sí hay espacio. O sea, el tema del negocio de las clínicas, que yo entiendo, son temas particulares y todo el tema, y todas las personas pues abren un negocio por la intención de ganar, para eso también tienen todo el derecho, ¿no? Han hecho un emprendimiento. Pero en esta situación de emergencia, ¿no sería que el gobierno debe tomar un poco mano dura para poder tener un poco de lo que carece en estas clínicas y poder atender a más gente? A ver, en nuestra constitución política establece claramente que la salud es un derecho. Eso significa que la salud es un bien público y no es un bien privado, como concepto constitucional. Exacto. El otro tema es que el sistema de salud está segmentado y fragmentado. ¿Qué significa? Que hay diferentes sistemas de salud que dan cobertura a la población. Mi salud es salud, empresas públicas privadas, las EPS, y las fuerzas policiales. Aparte de que están segmentados, están fragmentados en su interior, es decir, cada sistema no articula. Por ejemplo, sería fabuloso que con un clic yo pueda saber la situación de un paciente en el caso del Ministerio de Salud y pueda tener toda su historia clínica. Claro. Hoy que tenemos tantas herramientas digitales y que estamos viendo su utilidad, su impacto en esta epidemia. Entonces, esa segmentación, esa fragmentación se ha visto una vez más reflejada en esta atención de la epidemia. ¿Cómo no hay el sistema de salud? Y ahí podemos ver cómo es el comportamiento de los diferentes sectores al momento de querer hacer una intervención. Y ya existen varias publicaciones, ha habido una muy interesante donde hablan de una modificación que se hizo primero a una norma, donde sí se mencionaba este tema de la intervención global, digamos, y después de que fue corregido en la norma y al final no fue publicado. También hace varios años ya un medio conocido, Ojo Público, sacó un extenso, digamos, un periodismo de investigación hablando del cartel de la salud, donde mencionaba algunos detalles de cómo había cierto monopolio de algunos poderes, digamos, en relación a ese tema en nuestro país. Pero lamentablemente, si desde el Estado no se puede tomar una acción un poco más enérgica, autoritaria, para tomar decisiones, pues el tema se hace más complejo, ¿no? Y tendrán las razones y probablemente después los motivos por los cuales no se ha podido hacer. Entiendo el tema del libre mercado, promover la empresa, eso no lo cuestiono, pero a veces eso es un poco complejo, más aún en emergencias sanitarias como la que estamos viviendo, ¿no? Como es una epidemia. Doctor pero Figueroa, ya los protagonistas de esta historia tendrán la oportunidad para hacer el deslinde. Por otro lado, doctor Figueroa, el otro punto que usted ponía era sobre el tema de esta pues inadecuada actitud de la gente, ¿no? Pero yo le quiero... o sea, yo de repente soy un poco drástico en este tema, pero entiendo que cuando una persona no entiende a la primera, no entiende a la segunda, no entiende a la tercera, pues es que algo le falta y tú tienes que dárselo para que pueda él entender. Y a veces hay que tomar medidas estrictas. El día domingo se han detenido 2.420 personas aproximadamente en Lima, ¿no? Y se han impuesto papeletas desde 86 soles a 400 soles, que de repente ni se van a pagar, ¿no? De repente ni se van a pagar y va a quedar en el tiempo ahí olvidadas, como las papeletas o multas que se pone a las personas que no van a votar, que al final esto muy pocas veces se cumple. Pero no necesitaría de parte del gobierno otra acción drástica como la que debe tener con las clínicas, también para con el pueblo, para corregir estas cosas. Le doy un ejemplo. En Turquía
si tú no estás con la mascarilla en la calle, te meten preso. Y no te lo piden, ¿ah? No te dicen súbase al carro. Te dicen una vez póngase la mascarilla. No tengo, ¡blum! 3 personas te suben al carro y no te diste cuenta. Los zapatos se quedaron ahí en el piso. No te diste cuenta, doctor. ¿Es que acaso tenemos un Estado tan endeble que no puede con la parte privada ni puede con el pueblo? ¿Qué podemos esperar? Mira, hace 2 días vi un documental de la cultura japonesa y me llamó mucho la atención. Por ejemplo, ellos en su colegio no tienen personal de limpieza. Uh-huh. Y en las escuelas los niños hacen la limpieza de su Exacto. local, de su salón, y en su casa es lo mismo. Entonces, si desde niño no nos inculcan, digamos, a respetar las normas, las disposiciones, lo que en este caso emana el gobierno central, por decirlo así, o el Estado, si en nuestra casa misma no respetamos los valores, en fin, es complejo a veces entender cómo esto puede escalar a un nivel que no se cumpla. Y más aún, no respetamos ni siquiera a la autoridad, ¿no? Como usted bien lo dice, vemos gente que está siendo apoyada, vemos gente que está siendo parrillada, vemos gente que está haciendo discotecas, cumpleaños, etcétera, y no es consciente. Por ejemplo, ahorita España está haciendo una campaña bastante enérgica tratando de promover esta concientización en jóvenes, porque los jóvenes, de una u otra manera, que son los que en mayor porcentaje pasan la infección de manera sintomática, llevan probablemente el virus a sus casas, donde hay personas que han estado cuidándose en todo este periodo de aislamiento obligatorio. Y ahí yo creo que definitivamente el Estado, mediante, nosotros conocemos ya esas intervenciones hace muchos años de la perspectiva médica como conocimientos, aptitudes y prácticas, se puede tomar una campaña de difusión un poco más enérgica, tal vez, para transmitir estos mensajes a la población. Exacto, exacto. Sí, quizás sea algo más beneficioso que de repente estar haciendo todo tipo de inversiones, ¿no? Viendo de que probablemente no sea un retroceso al tema del aislamiento, la cuarentena obligatoria, por el tema de la reactivación económica, es un gran problema que lamentablemente está en la sociedad, ¿no? Vemos, la vez pasada hablaban de un 50% de desempleo ya en nuestro país y que eso enormemente va a afectar a muchas familias a nivel nacional. Y ahí quería hablar un tema importante, no sé si me permites o sí, o de repente está en las preguntas, el tema de las pruebas diagnósticas. Sí, justo le iba a preguntar, doctor, sobre que hay muchas críticas sobre el número exacto de infectados y va hacia el tema de las pruebas, ¿no? Estas pruebas rápidas o pruebas serológicas. Cuéntenos por qué se genera este problema, por qué nosotros aquí en este país hemos comprado tal cantidad de pruebas rápidas sabiendo que no son lo más exacto del mundo. Ya. Antes de abordar la pregunta tangencial, quiero decir 3 cosas importantes. La primera, si nosotros en nuestra familia tenemos una persona con síntomas compatibles con el COVID, como tos, malestar general, fiebre, síntomas de resfriado, etcétera, debemos considerar que es el COVID. Debemos considerar que se ha infectado por el coronavirus en épocas de pandemia. Y si en la familia viven 5, 6 personas, 4 personas, todas debemos considerarnos potencialmente infectados, independientemente de que hagamos síntomas o no. Eso es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque si a una persona le diagnostican el coronavirus, ya sea con una prueba molecular, que sería el escenario ideal, y al resto no le han hecho, independientemente de ello, todos debemos considerarnos infectados. Exacto. Eso es en que entenderlo y no hay que esperar a hacernos pruebas. Eso es lo que yo quiero hacer entender a la población. Si alguien en la familia tiene síntomas compatibles con coronavirus y hay 4 personas, 6 personas más que conviven con esa persona, es decir, que no están usando la mascarilla, probablemente han tenido cercanía, es muy probable que se hayan infectado, independientemente de que hagan síntomas. Por lo tanto, si yo estoy infectado, la probabilidad de que tenga el COVID es alta y las pruebas saldrán altas en su momento. ¿Y cuál es el momento? El momento es más de 15 días para las pruebas serológicas cualitativas o conocidas como rápidas. Más de 15 días. Entonces no hay que ir a los hospitales, no hay que ir a los establecimientos para hacerse las pruebas
Peor aún si tengo 3 o 4 días de síntomas o si tengo un contacto reciente. Tendría que esperar más de 15 días. Y ojo, que es simplemente por un tema de curiosidad, si es que no tengo síntomas. Entonces yo creo que debemos de controlar un poco nuestra curiosidad de saber que tuve el coronavirus o tengo el coronavirus y evitar exponerse a hospitales, porque ahorita estamos lamentablemente en una situación tan compleja que no hay camas UCI para los pacientes. Exacto. Ahorita los hospitales están colapsados y tenemos que entenderlo. Cualquiera de nosotros que se exponga al virus de manera irresponsable, sabiendo en el momento que nos encontramos, no vamos a encontrar camas UCI y si tenemos factores de riesgo, lamentablemente no nos van a atender. Ya, eso como punto principal. 2, si me hicieron una prueba, siendo yo nunca tuve síntomas y de repente por el tema de mi trabajo me están haciendo pruebas o me obligan a hacer pruebas y sale positiva, es probable 2 escenarios: que realmente hayamos tenido el virus o que realmente no hayamos tenido el virus, porque son pruebas que ven anticuerpos. Y estas pruebas, cuando se realizan en poblaciones de baja prevalencia, significa en poblaciones donde hay poca presencia del virus, como es la población asintomática, que no llega al 5%, dependiendo, bueno, hay estudios que hablan en el Perú, en Lima del 25%, etcétera. Hay una alta probabilidad de falsa positividad. ¿Qué significa? Que ese resultado puede ser un falso positivo. ¿Por qué digo esto? Porque nos hace creer que hemos tenido el virus e inmediatamente, después de un tiempo, bajamos la guardia. Ya no nos cuidamos, pensamos que estuvimos infectados y de repente fue un falso positivo. Y de repente fue un falso inmunes. Claro, y de repente fue un falso positivo. Exacto. Y te infectas. Entonces ahí viene el concepto de que creen que son reinfecciones. Yo tuve el virus, pero ahora me ha vuelto a dar. Entonces, el tema de la falsa positividad es algo que hay que tenerlo presente, porque si yo tengo un resultado positivo, lo que tengo que hacer es tomar mi tiempo que me determine el médico, que me evalúe 7 días, 10 días, 15 días, lo que fuera, y después de ahí tengo que continuar con las medidas no farmacológicas, mascarilla, aislamiento y lavado de manos. Doctor Figueroa, sí. Disculpe, entonces, bajo ese concepto, debo de pensar de que lo que me ofrece el MINSA acá, 2.237.466 resultados negativos, no necesariamente estas personas están libres de coronavirus, porque se pueden haber contagiado al día siguiente o porque pueden haber presentado un falso negativo. Y tampoco debo de confiarme de que las personas que han sido dadas de alta, que son 365.367 y que no todas pasaron por el hospital, puedan ser que hayan tenido un falso positivo. Correcto. Esa es la realidad. Por eso ahí el tema central, y es lo que se ha criticado mucho probablemente, muchos expertos, etcétera, es que se debe de incrementar el número de pruebas que busquen el virus, porque eso va a permitir hacer el seguimiento de contactos. Vamos a poner un ejemplo. Yo vivo acá en mi familia con 5 personas. Tengo síntomas sospechosos, vienen y me hacen la prueba molecular, que me busca el virus. Sale positivo. La probabilidad de que mis otros 4 acompañantes tengan el virus es altísima, porque el virus es muy contagioso. Lo ideal, el escenario ideal es que a todos mis contactos les hagan pruebas moleculares para buscar el virus. O pruebas antigénicas, que todavía no se están usando como parte de una política pública en el país, como lo hizo en su momento algunos países europeos, o lo está usando de repente ahorita también Estados Unidos, Brasil. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que una prueba molecular me va a dar mayor positividad, por decirle de 10 pacientes con el coronavirus, quizás salgan entre 7 a 8 positivos, pero con las pruebas antigénicas me saldrán de repente 4, 5, 3, 4, 5, pero igual me encuentra el virus. Entonces yo puedo rápidamente buscar el avance de la epidemia. La idea.
las pruebas serológicas cualitativas, las pruebas que llaman las pruebas RAS, son pruebas que buscan anticuerpos y que se deben hacer después de los 15 días. ¿Para qué? Para que de cada 10 personas que yo haga, 9 sean verdaderos positivos y 1 sea de repente un falso positivo. Es decir, tienen 99, 90% de positividad después de los 15 días. Mayor y no sean falsos negativos, ¿no? Que es lo que... Exacto. Claro. Eso es mucho más efectivo. Y que no sea antes. Correcto, por eso, y no debe hacerse antes. Si se hace antes de los 15 días, si se hace en la primera semana, de 10 pacientes, 3 nada más van a salir positivos. Si lo hago en la segunda semana, de 10 pacientes, 7. Y si lo hago después de la tercera semana, o sea, los 15 días, 9. Mejor, pero repito, si son pacientes que tienen síntomas, vale la pena de repente hacerse, pero si son contactos, tendría que yo buscarlo por pruebas moleculares o pruebas antigénicas. Actualmente en el mercado ya hay laboratorios que lo están haciendo y proveedores que están trayendo estas pruebas. A ver, doctor, pero por ejemplo la ministra acaba de tuitear de que esta semana están llegando 800.000 pruebas moleculares. Bueno, ella quiere llegar al 1.000.000 de pruebas, me parece maravilloso, ¿no? Pero el tema de las compras también tiene que ver con lo que usted mencionaba, este cártel, pues, de la salud, ¿no? Que se beneficia, pues, de estos compra y venta de medicinas. Pero, si como usted lo dijo también, científicos peruanos, estaba leyendo el diario Gestión, científicos peruanos prueban pruebas moleculares rápidas, pero burocracia impide su avance. ¿Por qué no se apoya a los científicos peruanos para buscar pruebas moleculares de manera rápida y seguro más económica? ¿O es que el cartel también pone ahí una valla para que esto no prospere? Bueno, ahí hay varios temas en realidad. El primero es que nuestro país, acuérdate, es que por muchos años ha tenido restricciones económicas y nuestro sistema burocrático ha establecido una serie de trámites, justo estableciendo candados para controlar el gasto. Eso hace de que de repente implementar cualquier cosa sea complejo. Por eso la vez pasada decía alguien que si ponen como homología que estamos en una guerra, ya hace tiempo hubiéramos perdido porque para comprar barcos, aviones o helicópteros, ya los trámites hubieran sido un dolor de cabeza. No, la burocracia que el otro tema, sí, el otro tema es que, por decirlo así, los procesos de licitación obviamente son independientes, tienen que establecerse comités, es un proceso un poco engorroso, pero es necesario para el momento de tratar de definir quiénes obtienen los beneficios. Obviamente, el tratar de generar estas compras que son millonarias siempre van a tener una supervisión por parte, por ejemplo, de entes controladores como la Contraloría y los demás, pero ese tema es parte de nuestra realidad, ¿no? Hay que ser sensatos. Ahora, el hecho de que esta prueba, por ejemplo, molecular rápida, no se implemente de manera rápida, es un tema que también va de la mano con nuestra precaria situación de desarrollar innovación tecnológica. Nuestros países de bajos o medianos ingresos, todavía no han llegado al nivel de producir biotecnología, y esa es una gran limitación. Y si usted puede ver claramente los países que están produciendo las pruebas diagnósticas, son países asiáticos, algunos países europeos, Estados Unidos y Canadá. Si usted ve las pruebas que se comercializan para el diagnóstico del COVID, ya sea una prueba para anticuerpos, no hay casi países latinoamericanos, ni lo mencionan. U otros países de otros continentes, como África, Centroamérica, o de repente de otras regiones. Pero están haciendo alianzas, ¿no? Nuestro país todavía... Como la de Argentina, que está haciendo alianza con la Universidad de Estados Unidos para elaborar la vacuna, por ejemplo, en tierras argentinas, lo que ya es un avance. Esa es la de Oxford, la del Reino Unido, claro, exacto. Porque ya Argentina tiene, creo, una capacidad instalada para poder realizar las vacunas, perfecto. Pero entonces, todas esas limitaciones que están relacionadas a innovación y tecnología, biotecnología, nuestro país todavía está en pañales. Es ahí donde ni siquiera existen normas. Entonces, ¿cómo si algo que no está normado, va a ser imposible probablemente generar la compra? Por eso es que estaban promoviendo una propuesta de ley para que esto sea una prioridad del Estado,
para que se generen, digamos, con agilidad el proceso de implementar estas pruebas. El ejemplo claro ha sido ahora con el uso del plasma convaleciente. Hemos tenido que esperar un tiempo para la emisión de la norma que permite el uso del plasma, por ejemplo. Y así podríamos enumerar una serie de cosas, pero lamentablemente en el tema de biotecnología, biomedicina, el desarrollo de biomarcadores, por ejemplo, todavía estamos en un proceso que tomará años probablemente. Inclusive la capacidad instalada de profesionales que pueden hacerlo es limitada, ¿no? Ahora, esta carencia, esta debilidad que tenemos pues en el plano tecnológico para poder desarrollar, también habla un poco pues del tema de la corrupción, ¿no? Hay grupos de poder a los cuales no le conviene pues de que esto se haga aquí y se siga comprando de afuera. Es evidente que el Estado tiene que entender que la salud no es un gasto y es una inversión, ¿no? Eso ya se conoce hace muchos años. Usted puede revisar, hay un montón de libros que hablan sobre cómo solucionar o algunas propuestas o recomendaciones para solucionar el sistema sanitario en nuestros países. El médico peruano, por ejemplo, es uno de los médicos que gana menos a nivel de Latinoamérica. Creo que Bolivia nomás nos gana. O le ganamos a Bolivia. Entonces, igual los profesionales de la salud. Y ni qué decir en la inversión, en este caso de tecnología. Es un tema multidimensional, son múltiples variables, pero efectivamente pueden haber intereses creados de que el sistema de salud público continúe como está y el sistema privado obviamente tenga un mejor posicionamiento para tener probablemente algún beneficio. Hace muchos años se trata de establecer ya una tarifa. Ahora, por ejemplo, se pudo ver cómo algunas clínicas cobraban casi más de $500,000 y después de establecer un acuerdo comenzaron a establecer tarifas de 50,000 soles. Entonces el Estado puede generar estos vínculos, estas alianzas, digamos, con el sector privado, en beneficio de la población en general, más aún en épocas de epidemia, ¿no? Pero eso tiene que cristalizarse en un sistema de salud único, donde se vea la salud como un bien público y no un bien privado. Doctor, no quiero picarlo, pero es injusto de que el médico esté solamente por encima de Bolivia en cuanto a sus remuneraciones y los congresistas estén en segundo lugar en Sudamérica, ¿no? Porque son de los que más ganan. Es un tema importante y eso no, viendo la parte profesional, si lo vemos de la perspectiva del paciente, el paciente peruano es uno de los pacientes que tiene mayor gasto de bolsillo, que es el gasto que pone de su plata para una atención de salud en un sistema público. Y peor aún, somos el primeros en Latinoamérica en lo que se llama gasto catastrófico, es decir, el gasto que lamentablemente lleve a que las familias se endeuden y queden en quiebra, por decirlo así, por atender la salud de alguien. Más aún si son enfermedades huérfanas, como por ejemplo enfermedades raras, genéticas, o ahora, esta epidemia, se ha visto que familias que han quedado súper endeudadas con esas facturas de $500,000 de soles, imagínate cómo pagarlo. Entonces, esperemos que el Estado intervenga para que pueda resolver esta problemática, digamos, en estos familiares, ¿no?, que han sido atendidos en la parte pública, en la parte privada, y que son de sistemas públicos, ya sea del CIS o de salud. Doctor, tengo dos últimas, y en una también quiero hablar sobre lo que se viene para usted, que va a estar dando un curso dentro de poco, pero antes de lo del curso, quería preguntarle, o más bien pedirle una sugerencia. Usted, desde el tema médico, desde el tema de peruano, que también tiene que convivir, pues, preocupado por la salud de su familia, ¿qué recomendación les daría al Estado, al gobierno, a la ministra de Salud, como giros necesarios para poder cambiar esta situación y no irnos al primer lugar de muertes en el mundo, que al parecer es lo que nos espera a poco? En realidad es bien complejo porque el sistema de salud no está preparado para ya atender ahorita a la población que se está enfermando y que está llegando lamentablemente a los hospitales. Yo creo que número uno, reforzar las campañas enseñando a la población a tratar de manejar esta enfermedad en su casa, pero desde la perspectiva de prevención. Es decir, concientizar un poco más a la población de las medidas no farmacológicas, mascarilla, lavado de manos, medicamentos. Enseñar a manejar de repente de una manera bien básica esta enfermedad en la casa. Cuidar a la población de riesgo. Yo quiero que invertir en esas campañas publicitarias
que van a tener un alto impacto, es mucho mejor de repente que hacer otras inversiones en este momento de la epidemia. Dos, definitivamente tiene que migrar a pruebas antigénicas o pruebas moleculares para tratar de cercar realmente la epidemia con el seguimiento de contactos. Es una estrategia que ya se conoce. El otro, contratar a detectives, digamos, epidemiológicos que estén atrás de todos los contactos. Exacto. Hace poco hablaba un ex miembro del Grupo Proactiva que decía que levanten de una vez el tema del seguimiento telefónico de la población y rápidamente se pueda ver dónde han estado y quiénes han estado en contacto, y ponen una serie de ejemplos. Yo creo que esas medidas, al menos actuales, hasta que se incrementen el número de camas. Ojo que las camas no vienen solas, porque las camas necesitan trabajadores, necesitan profesionales, médicos intensivos. Por más camas que yo ponga en todo el país, si no hay recurso humano, ahorita es complejo. Otro tema importante que sí ayudaría al sector salud es que los profesionales puedan tener un ingreso, digamos, del sector público en diferentes sistemas de salud. Por ejemplo, vemos departamentos que hay un intensivista en el salud y no puede trabajar el intensivista en el Ministerio de Salud porque no puede tener los ingresos del Estado. Hay otros países de la región que hace tiempo han liberado este tema para que recurso humano valioso pueda tener doble ingreso del Estado en diferentes sistemas, en este caso en el Ministerio y en el Salud, por ejemplo. Claro. Esto permitiría de que profesionales que están en la mañana en un lugar puedan ir al otro lugar y evitar de que no tengan atenciones la población. Eso ayudaría también bastante en este momento, y ni qué decir pues que se pague a todos los profesionales independientemente de la modalidad contractual que estén realizando. Doctor, sus labores. ¿Y qué opina usted sobre las declaraciones que diera el día de antes de ayer, el sábado me parece que fue, el alcalde de Puno, sobre que debieran de castigar o aprisionar a los médicos que dejan su puesto en el sector público para irse al sector privado, que al parecer ha pasado en Puno? Bueno, en realidad no he escuchado las declaraciones, pero entiendo que si el médico en el sector público hace su trabajo, y de ahí puede ir al sector privado, ¿no? Porque la jornada laboral son de 150 horas, 6 horas diarias. Ahora, que los médicos estén trabajando en el sector privado, es también su libre decisión, pues no tendrán algunas condiciones de repente para que no hayan podido trabajar en el sector público. En realidad lo veo un poco extraño, pero son posiciones. Bueno. Doctor, y la última, porque ya me piden un corte. Este 29 de agosto va usted a dar un curso desnudando a la diabetes mellitus, conferencia internacional del doctor Luis Figueroa Montes, director de medicina de laboratorio. Cuéntenos un poco cuándo se va a realizar, cómo se va a realizar, a quién está dirigido. En realidad este curso, como tú sabes, y tuve el honor de estar en tu programa presentando por primera vez el libro, que ya fue publicado en mayo en Amazon, yo he realizado una investigación bastante extensa de lo que es la diabetes, enfocado de una perspectiva laboratorial, epidemiológica y también de impacto clínico para conocer los criterios. Todo eso que englobo en realidad en el libro, voy a desarrollarlo en este curso que va a ser efectivamente el día 29 de abril. Están cordialmente invitados. En este momento, idealmente, el curso está dirigido a profesionales de la salud, a aquellos profesionales que están viendo y están de cerca manejando esta epidemia no infecciosa y que también mata a muchísimas personas como parte de las enfermedades crónicas a nivel mundial. Como ya hemos conversado, me gustaría que esta epidemia también tenga esta cobertura mediática como la tiene el COVID. Eso va a ser el día, y va a ser vía virtual. Están cordialmente invitados. Ya está toda la información subida en mis redes sociales, y bueno, espero que se sigan sumando los participantes, ¿no? Doctor, gracias, muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Adolfo, por la invitación, y siempre dispuesto para conversar diferentes temas relacionados a la salud. Muchísimas gracias por esa disposición y éxito pues con este curso de conferencia que se va a dar, y sígalo al doctor Luis Edgardo Figueroa en sus redes sociales. En el Facebook lo encuentra como Luis Figueroa, así que búsquelos ahí para poder tener más información. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Adolfo, y gracias a VHTV. Gracias. El doctor Luis Edgardo Figueroa Montes, médico patólogo, director de medicina de laboratorio y miembro de la Sociedad Peruana de Patología Clínica, está con nosotros. Pausa comercial y volvemos con más en Contacto Directo.